Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Leamos de nuevo, por favor. Recuerde que la versión que estoy leyendo es la Nueva Biblia de las Américas. Usted me sigue con la versión que tenga a la mano. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque una vez más nos concedes esta oportunidad y privilegio de estar delante de ti para escuchar tu palabra, para ser edificados por ella. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos asimilar cada una de las cosas que hoy nos vas a enseñar, pero también te rogamos que nuestro corazón sea sensible a esas verdades, que nuestras vidas sean transformadas, moldeadas a la imagen de Cristo, que crezcamos en madurez espiritual, que sobre el fundamento de esta enseñanza quitemos de nuestra vida las cosas que no te agradan, que pongamos en práctica cada una de las cosas que hoy vamos a aprender y que de ese modo seamos herramientas más eficaces en tus manos para bendecir las vidas de otras personas. Pero sobre todo, que vivamos para tu gloria y para tu honra. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienaventurados los misericordiosos. Ese es el anuncio que ahora el Señor Jesucristo está dando en este versículo. Sin duda, amados hermanos, cuando Jesús estaba enseñando, en los corazones de muchas personas ardían por estas maravillosas verdades, pero como sabemos bien, también muchos fueron sacudidos de manera muy negativa y rechazaron esta enseñanza porque se sintieron confrontados. Todos aquellos que sabían que Jesús era el Rey Mesías, se arrepintieron y creyeron en Él, fueron bendecidos por cada uno de los principios que aquí el Señor Jesús les mostró. Hasta el momento hemos estudiado 4 bienaventuranzas. Nosotros hemos notado que cada una de ellas tratan con principios del corazón, con asuntos que son más de la mente. Las 4 primeras bienaventuranzas se enfocan en motivaciones que son guiadas por una actitud piadosa. Recuerde, por favor, lo que hemos estudiado en cada una de ellas. Por tanto, si son motivaciones dirigidas por actitudes piadosas, significa entonces que son auténticas, que son reales. No estamos hablando aquí de simples apariencias. Estamos hablando de una realidad que ocurre en el interior de las personas que se arrepienten de sus pecados y creen realmente en el Señor Jesús. Es decir, ellos son verdaderamente transformados y sus corazones tienen inclinaciones para vivir para la gloria y para la honra del Señor. Con las 4 primeras bienaventuranzas hemos aprendido que la vida cristiana no consta de apariencias, no se trata de fingir. Duro trabajo es fingir, porque tienes que actuar, ser alguien que no eres. Y muchas personas viven de ese modo. Aprenden a hablar de una manera piadosa y aprenden a aparentar piedad. Llegan a la iglesia y parecen ser muy espirituales, pero basta con que puedas conversar con algunas de las personas que viven con ellos y te darás cuenta que no es una realidad lo que muestran muchas veces en la congregación. Pero aquí el Señor Jesucristo está hablando de la realidad del corazón de aquellos que pertenecen a su reino. Él está hablando de mentes que han sido renovadas en realidad. Recuerda que el apóstol Pablo mencionó eso en Romanos capítulo 12. Es interesante, hermanos, porque los primeros 11 capítulos de la epístola a los romanos son una definición bastante profunda y clara del Evangelio de Dios, en donde el apóstol Pablo enseña y enfatiza que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo para que seamos salvos. Y luego en el versículo 12 lanza una granada que explota en nuestros corazones.
y nos dice que nosotros, si realmente hemos creído en el Señor, no tenemos que ser conformados por el mundo. El mundo que nos rodea es corrupto, es pecaminoso, se ha apartado de Dios, funciona en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros no tenemos que ser confeccionados según esa manera de pensamiento. Y por eso Pablo dice que nuestra mente tiene que ser renovada. En nuestro interior tenemos que ser transformados. Una verdadera piedad del corazón, un deseo sincero de vivir en santidad. Y de eso es que nos ha estado hablando el Señor Jesucristo en los últimos sermones que hemos estado viendo en el capítulo 5 de Mateo. Que seamos realmente transformados. Que el Espíritu Santo de Dios tenga un verdadero control de nuestros corazones. Que en nuestro corazón haya un deseo sincero de vivir para la gloria y la honra de Dios. Ese es un cristiano verdadero. Y este ya es un punto donde tú tienes que autoanalizarte a la luz de estas verdades. En estas 4 bienaventuranzas, ya Jesús nos ha dicho que es un cristiano en su interior. Ya nos ha dicho eso. Entonces tú ahora puedes venir y puedes tomar con sinceridad, por supuesto, puedes tomar tu corazón ante estas verdades y comparar si esto está ocurriendo en tu vida. Amado hermano, esto debería estar ocurriendo porque esta es la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada una de las personas que creen en Jesús. Como vamos a ver ahorita, no es el resultado del esfuerzo humano, no es que tú te esfuerzas y luchas para lograr que esto sea una realidad en tu vida. No. Este es el resultado de la obra que el Espíritu Santo de Dios hace en ti por cuanto te has arrepentido de tus pecados y has creído realmente en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Amén. Así que cada una de estas verdades están relacionadas con la manera en que nosotros nos vemos delante de Dios, con nuestro interior. No obstante, las últimas 4 bienaventuranzas, es decir, las que vamos a estudiar desde hoy en adelante, a eso estoy haciendo referencia, son manifestaciones externas de esas actitudes piadosas. Lo repito en breves palabras. Las primeras bienaventuranzas que hemos estudiado hasta el domingo pasado hacen referencia a las actitudes piadosas del verdadero creyente. Pero ahora, a partir de hoy, las bienaventuranzas que siguen hacen referencia a las manifestaciones externas de esas actitudes piadosas que están en el corazón. Por cuanto eres así, como ya estudiamos, por cuanto esta es la verdad, esto es lo que eres, entonces tu conducta va a ser esta, lo que vamos a ver de ahora en adelante. Hermanos, el Señor está describiendo el carácter de una persona que realmente pertenece al reino de los cielos. Eso es lo que está haciendo. El Señor está hablando de quién es realmente un miembro del reino de los cielos. Está expuesto aquí en estos versículos. Permítanme, por favor, citar las palabras de Martin Lloyd-Jones, uno de los más grandes comentaristas que existió en el siglo XX. Cito: en un sentido, hasta ahora, hemos contemplado al cristianismo en función de su necesidad, de su conciencia de esta necesidad. Pero ahora llegamos a un punto decisivo. Vamos a ocuparnos más de su disposición, la cual es resultado de todo lo dicho antes. Lo mismo se puede decir también de las bienaventuranzas siguientes. Hemos visto ya algunos de los resultados que siguen cuando uno se ve como es, y en especial cuando se ha visto a sí mismo en su relación con Dios. Ahora nos encontramos con algunas consecuencias más que se han de manifestar inevitablemente cuando uno es verdaderamente cristiano. Por ello podemos hacer notar una vez más el hecho de que nuestro Señor escogió estas bienaventuranzas con todo cuidado. No habló al azar
hay un progreso concreto en el pensamiento, hay una secuencia lógica. Fin de la cita. ¿Lo ve? Martin Lloyd-Jones captó realmente la idea de lo que Jesús estaba presentándonos aquí, así que lo debemos tener en mente. Y ya lo hemos visto en sermones anteriores. Jesús no está mencionando las bienaventuranzas aquí conforme le venían a la mente, como se iba acordando. No. Las colocó en el orden lógico. Fue intencional para que nosotros podamos conocer la transformación de un verdadero hijo de Dios. Y luego, cómo esa transformación se manifiesta en la vida práctica. Eso es lo que estamos notando. Entonces, veamos cómo ocurre esto. Primero, según el versículo 3, aquellos que han comprendido son pobres de espíritu, ellos reconocen su necesidad de misericordia, por tanto, son llevados también a mostrar misericordia a otros. Así que el resultado de ser pobres en espíritu lo vemos en el versículo 7, ser misericordiosos. Los que son verdaderamente pobres en espíritu, versículo 3, son misericordiosos, versículo 7. Vemos primero la actitud del corazón y luego vemos la manifestación externa de dicha actitud. Seguimos. Los que lloran por su pecado, según el versículo 4, son llevados a tener pureza de corazón, que lo vemos en el versículo número 8. Ese versículo no lo vamos a estudiar hoy, solamente nos vamos a quedar en el versículo 7, pero para que usted vea la manifestación de las primeras bienaventuranzas con las últimas. Así que, según vemos en el versículo 4, aquellos que lloran por su pecado, es decir, se arrepienten, son llevados a la pureza de corazón, son hechos santos de Dios. Si usted es un cristiano real, usted es un santo de Dios. Usted puede decirlo con toda confianza, soy un santo de Dios. ¿Por qué? Porque usted se arrepintió de sus pecados, entonces Dios le perdonó en Cristo los pecados. Ahora usted es libre de la culpa y Dios declara que usted es santo, le pertenece a Dios y debe procurar vivir ahora para la gloria de Dios. Amén. Es lo que vemos allí. Pero ahora note el versículo 5, Mateo 5:5, cuando dice bienaventurados los mansos. Allí aprendemos que quienes son mansos siempre tratan de hacer la paz, versículo 9. Entonces, el resultado de ser manso es que la persona procurará la paz. Ese es el resultado de ser manso. Y finalmente, lo que vimos en el versículo 6, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, el resultado lo vemos en el versículo 10. Están dispuestos a ser perseguidos por el bien de la justicia. Así que, amados hermanos, por favor, note esto. Todas las bienaventuranzas están relacionadas. El Señor Jesús habla de la transformación del corazón y luego pasa a hablarnos de las manifestaciones externas. Así que la vida cristiana no es fingir que usted ama a Dios. La vida cristiana es vivir amando a Dios con sinceridad. La vida cristiana no es llenarnos de apariencias para que otros piensen que somos muy piadosos. No, la vida cristiana es ser realmente piadosos para la gloria de Dios. El cristiano real no está tan preocupado en lo que otros piensen de él. El cristiano real se esfuerza para glorificar a Dios y ser sincero delante de Dios. Así que lo será, no importa dónde se encuentre y no importa si lo ven o no lo ven, él batallará con el pecado. Todo el tiempo lo hará. En este punto necesito decir esto y usted también necesita que lo diga. El cristiano no es perfecto, el cristiano peca. Pero el cristiano no dice, ok, como el cristiano peca, entonces pecaré todo lo que yo pueda y Dios me entiende. No. El cristiano peca, pero cuando peca en su corazón le duele porque sabe que ha ofendido a Dios, ha insultado a Dios. Entonces va a perder el gozo y va a perder la paz. ¿Se acuerda que hablábamos de eso en el saludo, del gozo y la paz, que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? El asunto es que cuando usted peca, usted detiene la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Cómo así, pastor? Explico brevemente, mire, el Espíritu Santo, en el momento que usted se arrepintió y creyó en Cristo, el Espíritu Santo inició una obra santificadora en usted. Cuando usted peca, usted camina en contra de esa obra que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en usted. Entonces usted detiene al Espíritu Santo. En el momento que usted hace eso por pecar, pierde el gozo, pierde la paz. ¿Me oye?
No puede estar tranquilo. Además, el Espíritu Santo entonces, ¿qué va a hacer? Le va a redarguir a usted de pecado. El Espíritu Santo encenderá las alarmas y le mostrará que usted ha ofendido a Dios. Le mostrará que usted ha hecho algo que hirió a Dios. Recuerde que ya hablamos de eso en Efesios 4:30, lo mencioné en el sermón anterior. Le partimos el corazón a Dios, contristamos al Espíritu Santo de Dios, que es lo mismo. ¿Lo ve? Entonces el cristiano, ¿qué hace? Cuando peca, se arrepiente de corazón. El arrepentimiento conlleva consigo el compromiso de no volverlo a hacer. Pero aquel que dice, me arrepiento, y se lanza otra vez al fango del pecado, luego dice, me arrepiento, se vuelve a lanzar otra vez al mismo fango del pecado, y después dice, qué cosas. Bueno, me arrepiento, y se lanza de nuevo al fango del pecado. No, eso es mentira, no se está arrepintiendo nada. Porque el arrepentimiento significa que tú vas a pelear con todas tus fuerzas y con, por supuesto, la asistencia del Espíritu Santo de Dios para apartarte de ese pecado. Vas a luchar, vas a pelear contra el pecado. ¿Me oyes? Así que lo que vemos allí es que la persona que llora, cuando dice el Señor Jesús, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, está haciendo referencia a aquellos que se lamentan porque reconocen su pecado y ahora no quieren estar más en él y asumen un compromiso de apartarse de ese pecado. Eso es arrepentimiento. Le dan la espalda al pecado y ahora quieren vivir de frente a Dios para honrar a Dios. Eso es ser un cristiano. Entonces un cristiano no es perfecto. Un cristiano sí puede pecar, pero no permanecerá en el pecado, se apartará. Un cristiano, cuando le llegan pensamientos pecaminosos, porque nos llegan pensamientos pecaminosos, aquí no nos caigamos a mentira, amados hermanos. Ay, no, yo soy muy piadoso. Nunca un pensamiento malo viene a mi mente. Ya eso es mentira y es pecado. No necesito preguntarle a ninguno de ustedes, ¿alguna vez te ha venido algún pensamiento que tú sabes que es pecaminoso a tu mente? Si tú dices que no, estás mintiendo. Hermano, mire, vienen pensamientos pecaminosos a nuestra mente. Claro que sí. Y usted tiene que hacer así. Pero usted no hace para que está al lado no se dé cuenta, ¿verdad? Pero eso es cierto para todos nosotros. Ocurre casi todos los días. Pensamientos aquí que no agradan a Dios. Y a veces los acariciamos. Les dejamos un rato allí. Venga ese pensamiento pecaminoso. Menos mal que nadie me ve aquí. Recuerdo que Adrian Rogers dijo, qué terrible sería si todos tuviésemos un puerto USB en la cabeza. Allí, pegado al cerebro. Y agarraran con un cablecito, lo pusieran allí, lo pusieran al videobeam. Y pudiesen plasmar en la pantalla todos nuestros pensamientos durante todo este año, lo que hemos tenido desde el 1 de enero. Te aseguro que más de uno nos desmayaríamos de la vergüenza. Menos mal que no hay puertos USB así, ¿verdad? Eso está allí. Pero ¿sabes una cosa? Dios lo ve claramente. Todos esos pensamientos que están allí. Entonces, escúcheme, un cristiano no tiene pensamientos pecaminosos, falso. Un cristiano sí tiene pensamientos pecaminosos, pero ¿qué hace? Él va a pelear en su mente contra esos pensamientos. Él va a luchar contra ellos, porque sabrá que no glorifican al Señor. ¿Y qué va a hacer el cristiano? Va a echarlos fuera de su mente en el nombre de Jesús. ¿Cómo va a ser? Reemplazándolos por las verdades de la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer. Por eso, y es importante que tú memorices las escrituras, porque cuando tú memorizas las escrituras y vienen pensamientos pecaminosos, tú puedes citar versículos bíblicos. Ellos van a ayudarte y el Espíritu Santo vendrá y te va a asistir. ¿Y qué nos prometió el Señor? El Señor nos prometió esto: resistid al diablo y él huirá de vosotros, hermanos. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así, cuando esos pensamientos pecaminosos llegan, ¿qué hace el cristiano? Resiste. No voy a ceder a estos pensamientos porque no honran al Señor y voy a echarlos fuera. ¿Y cómo los echa fuera? ¿Cómo? ¿Dejando la mente en blanco? ¡No! Es peligroso eso. Llenándola con la palabra de Dios. Así no habrá espacio para que Satanás venga e introduzca su engaño y su manipulación. La palabra de Dios te va a fortalecer. Eso es lo que tienes que hacer. Y de eso es que está hablando allí. Es una persona que en su interior
realmente ha sido transformado para la gloria de Dios y por eso se va a enfrentar en una batalla sin cuartel con el pecado. Y curiosamente Pablo también hacía eso. Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante y todo el resto del capítulo 7, desde el 14 al final, Pablo nos habla de la agonía que mantenía en su lucha contra el pecado porque su deseo era honrar a Dios. Y luego da gracias en el capítulo 8 de Romanos por el Santo Espíritu de Dios que le fue dado y que le da la victoria sobre todas esas cosas. ¿Lo ven? Meditemos sobre estas verdades, amados hermanos. Hoy nos corresponde abordar la misericordia y lo haremos en 4 puntos principales. 4 puntos principales. Número 1, el significado de ser misericordiosos. Número 2, la misericordia es un don de Dios. Número 3, diferentes maneras de mostrar misericordias. Y que Dios me ayude. Número 4, las consecuencias de ser misericordiosos. Vamos a abordar entonces el punto número 1, el significado de ser misericordiosos. De regreso, por favor, a Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo capítulo 5, versículo número 7. Note que las palabras del Señor Jesús son bastante claras. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Hemos estudiado ya de manera repetida lo que significa el término bienaventurados. Básicamente significa felices. Así que lo podemos traducir de esa manera. Jesús pudo haber dicho en nuestro idioma felices los misericordiosos. Jesús aquí está mostrando el verdadero camino de la felicidad. Recuerde que hemos hablado de cómo el mundo procura la felicidad. Procura la felicidad en el humanismo, procura la fidelidad en el materialismo y procura la fidelidad en las relaciones sexuales ilícitas. Cada una de ellas no lleva a la felicidad, lleva a la bancarrota, a la profundización de la bancarrota en la que ya se encuentra el ser humano que busca satisfacer sus propios placeres en el mundo. Jesucristo nos señala cuál es la senda segura, la verdadera, que nos lleva a la felicidad consistente, duradera, eterna. Y recuerde que esta felicidad no es cualquier felicidad por allí. Es la misma felicidad de Dios que comparte con aquellos que son miembros de su reino. ¿Lo ve? Dios es realmente generoso. Su propia felicidad, Él la comparte con sus hijos. ¿Lo ve? Muy bien. El significado básico de ser misericordiosos es dar ayuda a los afligidos y rescatar a quienes son indefensos. Ese es el significado básico. La misericordia la podemos definir como compasión en acción. Así que hace referencia también a que seamos compasivos. Jesús aquí no hace referencia a la falsa misericordia, y es importante enfatizar esto porque hay muchos que viven con misericordia que es aparente, ficticia. Saben que las personas les gusta eso, así que voy a aparentar misericordia. En verdad hay mucha gente que la aparenta, pero cuando las motivaciones son egoístas, la misericordia es falsa. Jesús no está hablando de eso. No está hablando de que muestres misericordia para que otros digan que eres misericordioso. No. Recuerda que este es el resultado de ser pobres en espíritu, de una realidad que ocurrió en tu corazón, de una verdad que en tu corazón ha sucedido. Tu corazón fue transformado y entonces ahora eres misericordioso, así que no estás fingiendo. Esa es tu verdad, porque el Señor te está haciendo así. ¿Lo ve? Él nos va construyendo durante toda la vida cristiana. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice de los cristianos, incluyéndose él, dice, somos hechura suya. Él nos hizo de nuevo, otra vez. Ese es el nuevo nacimiento, esa es la regeneración. Y agrega Pablo, creados en Cristo Jesús. Nuestra creación es en Cristo, estamos en Él y Él está en nosotros. La vida cristiana es Cristo viviendo a través de nosotros. Esa es la vida cristiana. Nosotros tenemos que orar, Señor, que mi vida esté rendida a ti. Señor, que seas tú viviendo a través de mí. Señor, que mis pensamientos, que son siempre tan egoístas, sean apagados y que sean los tuyos los que reinen en mi ser.
para tu gloria y tu honra. Debe ser nuestro clamor de todos los días. Aquí el Señor no se refiere a acciones piadosas fingidas. Los falsos maestros, los lobos que se introducen en las iglesias para manipular, ellos fingen piedad. Y por eso logran manipular a tanta gente. Los lobos hacen eso. Los falsos maestros se llenan de buenas acciones, como los políticos que van a los barrios más pobres, reparten comida y reparten dinero porque quieren que voten por ellos. Así los falsos maestros en las iglesias procuran hacer todo lo que hay en sus manos para ganarse el favor de la gente. Entre esas cosas, no voy a confrontar el pecado porque eso no le gusta a alguno, así que mejor hago eso a un lado. Su compromiso no es con Dios, pero tampoco es con la gente. Su compromiso es con ellos mismos. Haré todo lo que pueda para que me admiren, para que me amen, para que me quieran y para que hagan todo lo que yo quiero y me beneficie a mí. Así piensan quienes fingen piedad. Y Pedro los expone. Dice, y Judas también dice, tendrán apariencia de piedad, pero con sus acciones la negarán. ¿Lo ve? Y nuestros ojos tienen que estar abiertos. Jesús no habla de esas cosas. Jesús no habla aquí de aquel que brinda ayuda solo para tranquilizar su conciencia culpable o para impresionar a los demás con apariencia de virtud. Jesús no está hablando de esas cosas. Tampoco está haciendo referencia a una preocupación pasiva y silenciosa que no ofrece ningún tipo de ayuda a nadie. Ve la necesidad, ve a otros sufrir y en su corazón dice, oh, cómo sufro de que otros estén sufriendo, pero se queda con las manos cruzadas y no ayuda en ningún sentido. No. Jesús tampoco está hablando de eso. Eso no es verdadera misericordia, sino más bien aquel que ofrece ayudas que son tangibles a otras personas. Beneficios que otros pueden disfrutar. Eso hace el misericordioso. Es movido por el Espíritu Santo de Dios para ayudar a todo aquel que tiene necesidad. Y esa necesidad no solamente es material, puede ser espiritual, lo vamos a ver ahorita más adelante. Los misericordiosos, como lo presenta aquí el Señor Jesucristo, son aquellos que ejercen compasión verdadera expresada en una ayuda genuina. Es una preocupación desinteresada que se expresa en acciones generosas. Esa es la misericordia a la que está haciendo referencia nuestro Señor. Misericordia es suplir las necesidades de las personas, dicho en palabras cortas. No es simplemente sentir compasión, sino mostrar verdadera compasión. No es solamente simpatizar con el que necesita ayuda, sino darle la mano y ayudarlo. Es la acción de ayudar realmente. Misericordia es dar comida al hambriento. También es consolar a los afligidos. Es amar a los que son rechazados. Es perdonar a quien te ha ofendido, perdonar de todo corazón. Aquel que guarda resentimiento en su corazón hacia los demás no tiene paz, no tiene gozo, lleva una carga muy pesada encima por no perdonar y por supuesto no muestra misericordia. Y no ha entendido el perdón de Cristo, no lo ha entendido. Y más adelante les explico por qué no lo ha entendido. Es una persona, el misericordioso, está dispuesto a acompañar a los que van solos, para ayudarlos a seguir. No tiene motivaciones ocultas. Su interés es el beneficio de aquellos que necesitan. Ese es su interés y quiere glorificar a Dios al hacerlo. Así que la misericordia, en primer lugar, se puede relacionar con el perdón, pero no es lo mismo que el perdón. La persona misericordiosa perdona. Así que podemos decir que un misericordioso es perdonador también. Recuerda que el perdón no depende de la persona que te ofende, depende de ti. Cuando hablamos de perdón, a veces las personas me dicen, ya va, pero es que yo no siento el perdonarlo. ¿Y quién te dijo que el perdón es un sentimiento? Vamos a volar esos tapones hoy. El perdón es una decisión. ¿Me oyes? Tú decides no considerar las ofensas de otras personas, porque el perdón, déjame decirte, no es olvidar. Pastor, cuando hemos hablado de perdón en mi oficina, me dicen los hermanos,
Pastor, es que no puedo olvidar lo que me hizo. ¿Y quién te dijo que perdonar es olvidar? No se te va a olvidar nunca que alguien te hizo lo que te hizo. Lo vas a recordar siempre. Perdonar es que cuando te acuerdas, eso no te hace daño ya. Dejaste el capítulo atrás. Es más, cerraste el libro y lo botaste. Te acuerdas que lo leíste, pero eso no tiene incidencia en tu vida. Aquel te ofendió, te faltó, te hizo tal cosa, pero ya tú no sufres por eso. Te liberaste. Cuando perdonaste, decidiste que lo que te hicieron ya no te va a afectar y no lo vas a considerar. ¿Lo ves? El misericordioso es perdonador. Si es tan amable y va conmigo a la epístola que Pablo escribió a Tito, capítulo 3, Tito capítulo 3, y veamos el versículo número 5. Aquí vamos a hablar de Dios, quien nos salvó, y así Él nos mostró su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. Mire cómo dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. La misericordia de Dios se expresa en su perdón. Nos salvó de nuestro estado de condenación eterna, porque no hicimos absolutamente nada para que Él nos perdonara. Así Él nos manifestó su misericordia. Note cómo lo expresa el profeta Isaías en el capítulo 64. Si es tan amable, vaya conmigo hasta allá, Isaías capítulo 64, en el versículo 6. Allí el profeta nos enseña que Isaías 64, versículo 6, dice: todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. ¡Guau! El profeta, una de las cosas que me asombra es la humildad del profeta, porque él se incluye a sí mismo entre quienes no merecen estar en la presencia de Dios, y de paso, él emplea la imagen de los paños menstruales utilizados durante el periodo de una mujer, y de ese modo, él ilustra la suciedad espiritual de toda la humanidad. Somos como esos trapos de inmundicia, dice Isaías. Y lo somos en las mejores obras que podamos hacer, en las más buenas que nosotros. O sea, por favor, vaya al versículo de nuevo conmigo. Porque hay gente que dice: tengo el cielo ganado. ¿No? Yo tengo el cielo ganado porque, mire, tremendo padre, tremendo hijo, tremendo hermano, me porto bien con todos. ¿Usted ha escuchado eso? Yo creo que tengo el cielo ganado. Yo he escuchado gente que habla así. Lo más terrible del asunto es que se lo creen en verdad. Creen que se ganaron el cielo. Pero Isaías dice que nosotros somos eso. Todas nuestras obras justas, todas nuestras obras que consideramos que son las más buenas, dice, son trapo de inmundicia. Uy, eso duele. Las únicas obras que valen delante de Dios son las obras de Cristo. Recordemos de nuevo Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Pero cuáles obras? Las nuestras, que son el fruto del esfuerzo humano. No. El versículo sigue diciendo que son aquellas que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son las obras de Él, que son el resultado de una vida transformada gracias a que Él nos ha perdonado, nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Lo ve? Y de esa manera se expresa en nosotros la misericordia de Dios. Siendo malos, Él envió a Cristo a morir por nosotros y no lo merecíamos. Así que el profeta se incluye a sí mismo. De modo que el perdón divino de nuestros pecados viene de la misericordia de Dios. Esa misericordia se extiende a todas nuestras debilidades y a todas nuestras necesidades. Él no solo tuvo misericordia para rescatarnos de ese estado de corrupción espiritual y condenación eterna en la que nos encontrábamos, sino que al mismo tiempo esa misericordia se sigue extendiendo y permanece durante toda nuestra vida cristiana, atendiendo todas nuestras necesidades, en todo sentido. ¿Lo ve? Note Lamentaciones capítulo 3. Me gusta esta cita
Porque Jeremías le había profetizado al pueblo para que se arrepintieran, para que se volvieran a Dios de todos sus pecados, de todas sus transgresiones, pero el pueblo no escuchó a Jeremías. Jeremías sufrió y se lamentó por la rebeldía de la nación de Israel y tuvo que profetizar juicios como resultado de la dureza del corazón de la nación de Israel. Y a causa de eso lo golpearon, lo encarcelaron, lo hicieron pasar hambre, casi lo matan. Jeremías sufrió, pero sufrió más no por los golpes que le dieron o el encarcelamiento o las amenazas de muerte, no. Él sufrió por ver a una nación tan necia que ignoraba la palabra de Dios. Y esto hacía llorar a Jeremías. Y se lamentó cuando los juicios comenzaron a venir sobre la nación de Israel por esa necedad en la que se encontraban. Y note lo que dice Lamentaciones 3, versículo 21 al 23. Dice allí: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Así que frente a la necedad del pueblo, frente al corazón endurecido, a la rebeldía del pueblo, a que había ignorado a Dios y no se arrepentían, frente a eso, la esperanza del profeta descansaba en que Dios es misericordioso. Y en medio del dolor, él tenía esperanza. Y entonces tenía paz y tenía gozo. El término misericordia ocurre más de 350 veces en el Antiguo Testamento, así que es un tema muy amplio, y en su forma plural ocurre unas 300 veces como una referencia específica al amor y a la gracia de Dios, que se incluyen en la misericordia. Es un término bastante amplio que abarca varias nociones, como el amor, abarca la gracia, abarca bondad, abarca perdón, como lo estamos viendo. La verdad también se encuentra en la misericordia, compasión y la fidelidad de Dios. Todo dentro de la misericordia. Así que misericordia expresa perdón, pero misericordia no es lo mismo al perdón. En segundo lugar, la misericordia se relaciona con el amor, pero no es lo mismo que el amor. No es lo mismo que el amor. Así como el perdón viene de la misericordia, Dios nos perdonó porque Él es misericordioso. Pero así, a su vez, la misericordia viene del amor. Entonces, note, el perdón procede de la misericordia, pero la misericordia procede del amor de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Note Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Mire cómo dice allí la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, versículo 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Así que la misericordia procede de ese amor. ¿Y por qué nos amó? ¿Por qué nos amó? ¿Será que Dios desde la eternidad pasada miró hacia el futuro y vio lo hermoso que éramos y por eso decidió tener misericordia debido a la hermosura que hay en nosotros? No, hermanos, no. Si usted tiene esa duda, fíjese que empezamos a leer desde el versículo 4. Si usted cree eso, entonces lea versículo 1 al 3 y usted dejará de creer eso. Porque versículos 1 al 3 de Efesios 2, lo que describe en nosotros es pecado, maldad, corrupción, desobediencia, rebeldía. Eso es lo que se describe allí. Y estando así, el Señor nos amó. ¿Por qué nos amó entonces? Nos amó porque Él decidió amarnos. No porque vio algo en nosotros, sino porque decidió hacerlo, punto. ¿Lo merecíamos? No. Y por eso del amor procede la misericordia, porque no lo merecíamos. No lo merecíamos. Entonces, el amor puede manifestarse de muchas maneras que no implican ni perdón ni misericordia. El amor simplemente ama, aunque no existe nada que perdonar. O aunque no haya ninguna necesidad que uno necesite suplir. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un hijo, lo amamos y ya. No nos ha hecho nada para que tengamos que perdonarle, simplemente le amamos, es nuestro hijo. Dios el Padre ama a Dios el Hijo, Dios el Padre no tiene nada que perdonarle a Dios el Hijo.
Dios el Hijo no tiene ninguna necesidad tampoco, porque comparte la misma sustancia con Dios el Padre. Es Dios igual, en la sustancia un solo Dios. Entonces hay amor. Así que el amor puede expresarse sin necesidad de misericordia y también puede expresarse sin necesidad del amor. Sin necesidad de perdón, corrijo. Pero note esto, no puede haber verdadera misericordia aparte del amor. Puede haber amor sin misericordia, puede haber perdón incluso, pero no puede haber misericordia aparte del amor. ¿Me escucha? No puede haberla, pero sí puede haber amor aparte de la misericordia. Entonces es distinto. La misericordia procede del amor. Repito, el perdón procede de la misericordia procede del amor. En tercer lugar, la misericordia se relaciona con la gracia, pero no es lo mismo que la gracia. La gracia fluye del amor, así como el perdón también fluye de la misericordia. Cuando nosotros leemos las epístolas del apóstol Pablo, notamos que Pablo hace una distinción entre estas cosas en el saludo en la epístola. Él usa los términos gracia, misericordia y paz para saludar. Porque no es lo mismo, están relacionados, pero no es lo mismo. La misericordia tiene que ver con el dolor, tiene que ver con el sufrimiento. La misericordia tiene que ver también con la angustia, que son las consecuencias del pecado. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué muchas veces tenemos angustia? ¿Por qué tenemos dolor? El pecado causó todas estas cosas. Mira, hermano, en última, el pecado es nuestro mayor problema. El pecado. Dios hizo la creación y si usted lee Génesis capítulo 1 notará que Dios mismo vio su creación y ¿qué concluyó Dios? Que todo era bueno en gran manera. No había nada que causara dolor, no había nada que causara angustia, no había nada que causara ningún tipo de problemas al ser humano. Todo estaba bien. Declaró que era bueno en gran manera el Creador. Pero después del pecado, el pecado torció todo. Así que en últimas, ¿por qué sufrimos? Por el pecado. Y hay gente que sufre y le echa la culpa a Dios. No tiene que culpar a Dios. Nosotros somos culpables. Dios hizo todo perfecto y nosotros lo echamos a perder, no Dios. Y Dios quiere corregir todo y nos llama al arrepentimiento. Y muchos de nosotros hemos sido necios y no respondemos a Dios en obediencia. Y queremos vivir según nuestros propios términos. El asunto es que somos tan arrogantes que queremos vivir según nuestros propios términos. Y cuando vienen las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas que no honran a Dios, que nos hacen sufrir, en lugar de asumir nuestra responsabilidad, culpamos a Dios. Pero culpables somos nosotros, no Dios. Él más bien ha sido misericordioso, que aun siendo nosotros tan necios y tan rebeldes, seguimos aquí, respirando el oxígeno que Él creó y que le pertenece a Él. Él es santo y nosotros somos quienes pecamos, pero muestra su misericordia. Por eso no hemos sido consumidos, hermanos. Por esa razón no hemos sido consumidos. A causa de nuestros pecados individuales o del mundo pecaminoso en que nosotros vivimos, es que hay tantos problemas y tanto sufrimiento. ¿Qué hace la misericordia? La misericordia trata con todos esos problemas ofreciendo ayuda. Así que Dios nos ayuda de nuestro estado de condenación eterna al perdonarnos y librarnos de la culpa en Cristo Jesús. Y cuando ya somos salvos, Dios muestra su misericordia durante toda nuestra vida, asistiéndonos en todas nuestras necesidades. Dios hace eso, hermanos. No es que Él te salva. Ajá, ya te salvé. Ahora aquí tienes una lista de cómo tienes que vivir. Chao. Nos vemos cuando te mueras en el estado de gloria. No, Él no hace eso. Recuerda de nuevo Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Él te salva y te sigue salvando todos los días de tu vida. Número 1, te salvó del pecado. Y ahora que ya eres salvo de la culpa del pecado, ahora Él te está salvando del poder del pecado y de la presencia de este. Santificándote cada día y potenciándote y dándote todas las capacidades necesarias para que puedas vivir para su gloria. Él no se fue, Él llegó y te salvó y se quedó. Y aún así, muchas veces somos infieles. ¿Lo ve? Tenemos que vivir agradecidos, amados hermanos, con Él, por su asistencia. Todo eso es la expresión de su misericordia.
Ahora bien, la gracia no se enfoca tanto en las consecuencias del pecado, la gracia se enfoca en el pecado en sí. Note, la misericordia trata con los síntomas, pero la gracia trata con la enfermedad. ¿Lo ve? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Algunos ejemplos prácticos para que se dé cuenta. Tenemos al buen samaritano. Cuando el buen samaritano vendó las heridas del hombre que habían golpeado y robado, el buen samaritano mostró misericordia. Pero cuando lo llevó al mesón más cercano y pagó por el alojamiento del hombre hasta que sus heridas fuesen sanadas, él allí mostró gracia. ¿Lo ve? Así que podemos mostrar no solo misericordia, sino también que podemos mostrar gracia. La misericordia alivió el dolor, la gracia proveyó para la sanidad de aquel hombre. Y eso hizo el buen samaritano. Con relación a la salvación, la misericordia expresa no al infierno, que es la consecuencia del pecado. La misericordia dice, no vas a ir al infierno, no irás al infierno, pero la gracia, ¿qué hace? Te lleva al cielo. La misericordia te libra de la condenación en el infierno, la gracia te lleva al cielo. La misericordia dice, me apiado de ti, y la gracia dice, te perdono. No sufrirás las consecuencias del pecado, dice la misericordia, la gracia dice, te perdono del pecado. Y el Señor nos muestra eso. La misericordia y la justicia también van de la mano, aunque parezcan ser opuestas. Porque nos preguntamos, ¿cómo puede Dios perdonar a los pecadores y no afectar su propia justicia? Porque entienda esto, hermanos, mire, la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado, y el pecado no se castiga en abstracto. Dios no envía el pecado en abstracto al infierno, Dios envía pecadores. Repito esto entonces, la justicia de Dios exige que los pecadores sean enviados eternamente al infierno. Y eso es fácil de entender. Si somos pecadores y lo entendemos, decimos, sí, merecemos ser castigados porque hemos transgredido la ley de Dios. Si un hombre asesina a una familia y lo atrapa la policía, lo llevan ante el juez y el juez ve al hombre y todas las pruebas apuntan a que ciertamente el hombre mató a esa familia, imagínese usted que el juez diga, bueno, yo soy un juez tan justo que no lo voy a enviar a la cárcel, pobrecito, lo dejo libre. ¿Usted cree que eso fue un acto de justicia? No, eso no fue un acto de justicia, dice usted, porque justicia es que él sea condenado porque asesinó a una familia, él debe ir a la cárcel. Y en algunos otros países donde existe la pena de muerte, debe ir a la silla eléctrica o deben inyectar inyecciones letales en él y que muera porque él ha asesinado a una familia. Hay que hacer justicia. Justicia es hacer cumplir la ley. Él mató y hay que castigarlo por eso. Y todos diríamos, sí, eso es lo justo. Así que el juez no puede dejar libre al culpable así nada más. Bueno, Dios tiene que enviar a los pecadores al infierno porque Él es justo. Él no puede simplemente perdonar a los pecadores, Él debe enviarlos al infierno y castigarlos eternamente porque esa es la paga del pecado. Él no debe en su justicia perdonarnos y enviarnos al cielo. No, Señor. Usted dirá, pastor, pero ¿no fue eso lo que hizo Dios con nosotros? Nos perdonó y nos envió al cielo. Entonces, ¿no es justo Dios? No, Dios es justo. Pero entonces, ¿cómo hace? Te voy a explicar. Dios castigó el pecado en Cristo y te trató a ti con misericordia. De esa manera su justicia no se ve afectada. Tu pecado fue castigado en la persona de Cristo. Es importante que esto lo comprendamos para que no tengamos falsos conceptos de misericordia. Cuando alguien peca en la iglesia, algunos suelen decir, pastor, pobrecito, no lo discipline, hay que tener misericordia. No confundas las cosas. Porque el amor verdadero se fundamenta en la misericordia y si alguien peca, disciplinarlo es una muestra de amor y es una expresión de misericordia también. No disciplinarlo es no enseñarle la gravedad de su pecado y sería terrible porque ese pecado podría extenderse y hacerle daño a la iglesia. La misericordia expresa amor y el amor nos lleva a disciplinar a alguien que ha pecado. ¿Por qué Dios nos perdona y nos envía al cielo? No porque ignoró nuestro pecado, lo castigó en la persona de Cristo. Cuando tú te arrepientes cuando tú crees realmente en el Señor, ocurre esto, te lo he dicho muchas veces. Dios toma tus pecados y se los pasa a Cristo. Y luego toma la justicia perfecta de Cristo
y te los pasa a ti. Y ahora cuando Dios te ve, ya Dios no ve los pecados en ti, ve la justicia de Cristo, quien fue a la cruz para morir por ti. Por eso no fuiste tú a la cruz, porque los pecados le fueron dados a Cristo. Por eso Cristo fue a la cruz. Él murió por nuestras transgresiones. Eso es misericordia. ¿Lo ve? Fuimos tratados con misericordia. Y al mismo tiempo Dios sigue siendo justo. Entonces hemos visto el significado de ser misericordiosos. Y ahora brevemente miremos los otros 3 puntos, hermanos, que no son largos como el primero. El primero era entender lo que es la misericordia. Estos otros 3 puntos son conclusivos del sermón. Son conclusivos. Note, la misericordia es un don de Dios. Nosotros recibimos la misericordia porque es un atributo natural de Dios, no es un atributo natural del ser humano. Es Él quien nos imparte a nosotros su propia misericordia para que nosotros podamos ser misericordiosos. El Salmo 103, versículo 11 dice: porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Todo aquel que tiene temor de Dios, todo aquel que teme a Dios, que obedece a Dios, que cree en Él, Dios le muestra misericordia y le imparte su propia misericordia. Cuando la bienaventuranza dice: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué son misericordiosos? Porque Dios ha mostrado misericordia a ellos y les ha impartido su propia misericordia. Así que no es tu gloria, es la gloria de Dios. Él se lleva toda la gloria. Así que la misericordia, amados hermanos, es un don de Dios. Recapitulamos igual. Hemos visto el significado de ser misericordiosos y hemos notado que la misericordia es un don de Dios. Ahora, número 3. Vamos a ver diferentes maneras de mostrar misericordia. Esto es llevarlo a la práctica. Ok, pastor, ya entendí lo que es la misericordia y ya entendí que la misericordia es un don de Dios. Si yo realmente soy un hijo de Dios, Él a través del Espíritu Santo me va a impartir la misericordia para que yo tenga misericordia de otras personas. Pero ¿cómo puedo ser yo misericordioso? Eso es lo que quiero atender en este punto número 3. Bueno, número 1, mostramos misericordia a través de actos físicos como hizo el buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano? Vio a aquel que había sido golpeado, estaba tirado en el camino, no lo dejó ahí tirado, sino que se acercó, sanó sus heridas, las vendó. Él no estaba obligado a hacerlo. Después de haber hecho eso, lo levantó, lo montó en su bestia, caballo, camello, no sé, y se lo llevó al mesón. El mesón es un lugar donde se hospedaban personas y lo entregó allí para que fuese atendido y le pagó al dueño del mesón para que sanara las heridas. Esa es la manera en la que nosotros mostramos misericordia, sirviendo a otros. No estás obligado a hacerlo, sin embargo lo haces. No se trata si aquel lo merece o no lo merece. Tú muestras misericordia, tú ayudas. No lo merece, eso no importa, tú ayudas, porque tu ayuda depende de quién eres tú, no de quién es el otro. ¿Lo ve? Número 2, mostramos misericordia a través de nuestras actitudes. La misericordia, amados hermanos, no guarda rencor. La misericordia no alberga resentimiento en el corazón. No se aprovecha de la debilidad del otro. Tampoco publica los pecados de otra persona. No se alegra de las fallas y pecados de otra persona. Se lamenta y sufre por el pecado de otra persona. Eso también es misericordia. Número 3, mostramos misericordia también espiritualmente. El cristiano que es misericordioso, ¿sabe qué hace? Él va a llorar por las almas perdidas. Un papá que tiene misericordia, tiene un hijo que no es cristiano, él va a llorar por su hijo. Porque él sabe que su hijo ofende a Dios. Cuando su hijo muera, va a ir al infierno si no se arrepiente. Él llora por su hijo. Él confía en el Señor, pero se lamenta. El cristiano misericordioso no puede estar simplemente ignorando que su hijo no es cristiano. Ah, no. ¿Usted se imagina un padre que diga esto a una madre? Ah, no, pastor, mire, no, sí, ese no es cristiano. Yo sé que con los hermanos se va al infierno. Como si nada. Ella va a pasar la eternidad en el infierno. ¿No te importa? Los padres lloramos ante Dios. Señor, salva a mi hijo, salva a mi hijo. Mi mamá lloró por mí muchas veces. Lloró por mí muchas veces. En oraciones. Señor, yo te pido que salves a mi hijo. Y cuando me predicaban el evangelio yo no escuchaba y ella seguía orando por mí. Y cuando una vez me dio un tratado yo lo tiré. Yo no tenía ningún interés en el evangelio.
Y ella seguía orando por mí y lloraba, Señor, sálvalo, sálvalo, sálvalo. Y un día fue a buscarme en mi casa y me llevó a la iglesia. Le puse 1000 peros, me ayudó con todos los peros y me llevó a mí, a mi esposa y a mi hijo, que era un niño, un bebé, a la iglesia. Nos llevó ese día y oró por nosotros. Y yo recuerdo cuando el pastor estaba predicando, yo estaba sentado casi en la última fila, mi mamá estaba a mi lado. Y cuando el pastor estaba predicando el evangelio, mi mamá estaba a mi lado orando para que yo me arrepintiera. Y yo podía escuchar que ella estaba orando por mí ante Dios. Era un lamento, era un clamor a Dios para que salvara mi alma. Fue la misericordia de una madre que ama a su hijo. Y mientras ella hacía eso, yo escuchaba al pastor que tuve una imagen de mí mismo tan clara. Me vi a mí mismo como un tonel de basura podrido con todos mis pecados y me sentí tan avergonzado. Y me puse de pie en la silla donde yo estaba y dije, Señor, esto es lo que soy, un tonel de basura podrido, lleno de pecados. Si tú puedes hacer algo con esto, hazlo. Ya no quiero seguir viviendo así, perdóname. Desde entonces nunca volví a faltar a la iglesia. Y mientras eso estaba pasando conmigo en el templo, mi esposa se estaba convirtiendo en el pasillo. No tuve luchas en el matrimonio para ir a la iglesia. Ambos buscamos del Señor desde el mismo día. Y desde entonces comenzamos a orar por nuestros hijos para que también amen al Señor. ¿Lo ve? Misericordia de los padres por los hijos. Se lamentan por ellos y procuran que ellos vengan a Cristo. Pero no solamente por los hijos, por las almas perdidas. Un vecino, un amigo, una hermana, un abuelo, un tío. Oramos por ellos. Y lo hacemos con extrema urgencia. Porque es vida o muerte, hermanos. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No se trata de que si llegan a tu casa y le ofreces una taza de café y dicen, no, no quiero café, me da acidez y ya no aceptaron. Bueno, no aceptaron, no importa, no quisieron café, traes Coca-Cola. Pero el evangelio no ofreces otra cosa, tú ofreces el evangelio y si lo rechazan, no solo lo rechazaron, si mueren así, se van eternamente al infierno y tú lo sabes. Entonces te lamentas y lloras, Señor, salva a mi tío, salva a mi tía, Señor, a mi vecina, sálvala, Señor, por favor, llévala a Cristo, sálvala. Lo hacemos con urgencia. La Biblia nos manda que tenemos que orar por los perdidos, tenemos que orar todos los días. Es urgente, hermanos, y más por tus hijos. El cristiano misericordioso y espiritual ora por quienes no tienen a Dios. Y ora por la santificación de sus hermanos en Cristo. Un hermano peca, se angustia en su corazón porque sabe que ese hermano ofendió a Dios y las consecuencias serán terribles. Se angustia en su corazón porque sabe que el pecado de ese hermano puede hacerle daño a la iglesia, puede generar confusión. Y si era un líder y pecó, ¿cómo quedarán aquellos que lo seguían? ¿Cómo serán afectados? La confusión que va a imperar en la iglesia. Entonces no te levantes y digas, ay no, pobrecito, no le tomemos en cuenta el pecado, hagamos como si nada pasó. No tienes amor en tu corazón ni misericordia. Eso no es amor, eso es carnalidad, eso es pecaminoso. Amamos a nuestros hermanos y oramos por ellos para que sus vidas sean santificadas. ¿Lo ve? Así que entonces el significado de ser misericordiosos lo hemos dejado claro. Hemos dejado claro que la misericordia es un don de Dios y hemos visto diferentes maneras de mostrar misericordia. La última nos habla de las consecuencias de ser misericordiosos. Y eso ha quedado claro, hermanos. Volvemos a Mateo 5:7. No se asuste, esta es la conclusión del sermón. Mateo 5:7. Mire cómo dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. El resultado de que seamos misericordiosos es que vamos a recibir más misericordia de la que ya hemos recibido. El Señor mostrará misericordia en tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Mientras más misericordioso eres con las personas a tu alrededor, mayor misericordia va a mostrar el Señor a tu vida. ¿Lo ve? Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí. Dios es misericordioso con nosotros al salvarnos por medio de Cristo. En obediencia, nosotros somos misericordiosos con otros, derramando bendiciones, ayuda, favores para poder satisfacer las necesidades de cada uno de ellos. Y el Señor nos muestra entonces más misericordia.
Este texto dice claramente que solo ellos, el término ellos en griego es autos, no auto, autos, traduce ellos para nosotros. Y en griego es un pronombre enfático. Y te lo he repetido varias veces porque aparece en cada uno de estos versículos del capítulo 5. Lo que Jesús está diciendo es que solo aquellos que son misericordiosos, solo ellos recibirán misericordia. Es exclusivo esto, hermanos. No es para todos, así que debemos procurar aplicar estas verdades a nuestra vida. Note las palabras del rey David en 2 de Samuel 22, 26. 2 de Samuel 22, 26. Esta vez quiero leerlo en Reina Valera, por la traducción. En Reina Valera. En Nueva Biblia de las Américas es igual, pero la traducción que le dieron a la palabra hebrea para misericordia aparece en Reina Valera. Note, 2 de Samuel 22, 26, en Reina Valera dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Así que misericordia aquel que es misericordioso. Al final del Padre Nuestro, Jesús también hace una explicación. Note Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Hermanos, miren, escuche esto. No obtenemos la salvación y el perdón de Dios porque somos misericordiosos, no. Él nos hace misericordiosos, ya siendo salvos. Y aquí el Señor Jesús es completamente claro. Cuando nosotros nos negamos a perdonar a alguien su ofensa, el Señor Jesús dice, entonces tus ofensas no serán perdonadas. Está claro en el Padre Nuestro. ¿Cuánto rencor guardas en tu corazón? Hace un par de años atrás, un señor se apareció en mi casa. Él no avisó, simplemente llegó a mi casa. Llamó, yo escuché el auto que se estacionó en el frente y yo estaba sentado en la sala y él llamó y abrí la puerta y él estaba allí y me dijo, Pastor Tony, disculpe, vine sin avisar, ¿puede atenderme? Lo hice pasar, se sentó conmigo en la sala y él comenzó a llorar. Lloró unos segundos, yo me quedé en silencio, nada más lo miraba. Cuando terminó de llorar, me miró fijamente y me dijo que tenía un profundo dolor en su corazón y que tenía muchos días sufriendo, muchísimo. Y me contó que su esposa le había sido infiel. Yo le dije, ¿estás seguro que te fue infiel? ¿Te lo contaron o estás completamente convencido? Y me dijo, hay videos de su infidelidad y en mi corazón hay mucho dolor desde entonces. No tengo paz. He pensado hacer las maletas, irme del país. No puedo ni siquiera seguir aquí en Venezuela. Estoy mal, pastor. Ayúdeme. ¿Qué debo hacer? Yo le dije, la ofensa de la infidelidad de tu esposa te afectó mucho. Me dijo, profundamente, pastor. ¿Y ella qué hizo al verse descubierta? Ella, pastor, ha mostrado arrepentimiento, me ha rogado por el perdón. Yo no me he ido aún de la casa. Ha sido la mejor esposa desde entonces. Ha tratado de conquistarme de nuevo. Me ha mostrado respeto, me ha llenado de atenciones. Le dije, ¿ha mostrado genuino arrepentimiento, piensas? Me dijo, creo que sí, pero en mi corazón no puedo perdonarla. Ella me afectó terriblemente. No se borra que ella me fue infiel. No puedo dormir siquiera, pastor. ¿Qué hago para liberarme de esto? Y le dije, ok, mucha atención a lo que te voy a decir, hermano. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Me dijo, sí. ¿Crees que Él perdonó tus pecados? Por supuesto. Y si te mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo Él me ha salvado. Ok, qué bueno que sabes eso. Ahora, quiero hacerte otra pregunta. ¿Quién ha ofendido más a quién? ¿Tu esposa a ti con su infidelidad o tú a Cristo con todos tus pecados? ¿Quién ha ofendido más? Y él se quedó en silencio y me quedó mirando así fijo a los ojos. Y me dijo, sin duda yo he ofendido más a Cristo.
Le dije, exacto. ¿Y no te sorprende que Cristo te perdonó todo eso? Me dijo, sí. ¿Cómo es que entonces te cuesta tanto perdonar a tu esposa cuando a ti se te ha perdonado aún más? Me quedó mirando y comenzó a llorar. Y me dijo, pastor, no lo había pensado. Yo le dije, el Señor te ha perdonado a ti una peor ofensa sin que tú lo merezcas. ¿Cómo es que tu esposa no merece que tú la perdones? Cuando ha mostrado arrepentimiento genuino. Y sonrió con lágrimas. Siguió llorando, pero ahora era un llanto con sonrisa. Y me dijo, es verdad. Él me perdonó más a mí, entonces yo debería perdonar a mi esposa. Por supuesto, si entiendes el perdón del Señor Jesucristo, entonces debes actuar sobre el fundamento de ese perdón y perdonar la ofensa de tu esposa. ¿O acaso tú no le has fallado a ella tantas veces también? Quizás no con acciones, pero con el pensamiento. ¿Me vas a decir que nunca has estado por la calle y ha pasado una mujer hermosa y no la has deseado? En tu corazón has hecho eso muchas veces. ¿Y tu esposa sigue a tu lado? ¿Qué debes hacer? Perdonarla y ser feliz con ella. Eso debes hacer. Él se levantó, me abrazó, ya no estaba como destruido como cuando llegó, ahora estaba feliz, llorando pero feliz. Salió de mi casa, se montó en su automóvil, se fue. Un día me pregunté qué habrá sido de ellos. Un domingo cuando salí de la iglesia llegué a un sitio donde vendían comida y ahí estaban en familia almorzando juntos, felices, papá, mamá y los hijos en la mesa. El Señor nos ha mostrado misericordia. Si eso es verdad en tu vida, tú debes también mostrar misericordia a todas las personas a tu alrededor. Y cuando haces eso, el Señor promete que recibirás aún más misericordia del Señor todos los días de tu vida. Amén. Póngase de pie y demos gracias a Dios por su misericordia.